Hola, ¿cómo están todos? Pues el día de hoy vengo a traerles un nuevo arcano y en este caso vamos a hablar de la justicia. Número 11 viene de la rueda de la fortuna y según lo que se cuenta, bueno, ya pasa un segundo escalón, o sea, son los primeros 11 arcanos tomando en cuenta que esté el loco, digámoslo, arriba, y a partir del 11 es como el siguiente escalón que llega hasta el 22. Hablar de la justicia podría ser como una carta muy simple, porque justamente creo que toda la carta engloba precisamente de lo que trata. Y es que nos está hablando de una mujer, y pareciera a lo mejor que es hombre, pero si vemos por ver su gesto, y su gesto es como muy duro, en un momento dado podría pensarse que es hombre, pero precisamente creo que de alguna manera lo que está mostrando su cara tiene mucho que ver con la expresión de la seriedad que le está dando al asunto. Esta carta suele salir generalmente acompañada, o cuando sale acompañada de otras cartas, es como para afirmar o confirmar una hipótesis que se puede estar teniendo respecto a una lectura, porque de alguna manera ella hace precisamente lo que les comentaba, una confirmación de los hechos. Dice sí rotundo o un no rotundo, dependiendo de la orientación de la carta. Pero voy a explicar un poco la simbología primero y quiero que observen la carta que está esta mujer. Bueno, ya había mencionado que era mujer, tenía una parte que está como silueteada, que muestra que es mujer, pero además está vestida de rojo, lo cual ya hemos comentado anteriormente, incluso con otros arcanos, por ejemplo, en el emperador, en el que estaba como sentada, pero al estar vestido de rojo nos está hablando de estar preparado para lanzarse a la acción. Entonces, de alguna manera, esta carta sí suele hablarnos mucho de, ok, no estoy actuando en este momento porque lo primero que estoy haciendo es como analizar la situación y después tomar una decisión. ¿De qué trata esta carta? Bueno, decíamos, ese vestido rojo, en una mano tiene las espadas, una espada, y en otra mano tiene una báscula. De alguna manera hemos hablado anteriormente, la báscula representa esta parte que tiene que ver con el hacer las cosas justas. Es que es como redundante hablar de justicia, la carta se llama justicia y hablar de las cosas justas, pero bueno, también es una carta que representa al signo de Libra. Entonces, el Libra está representado por la báscula, pero además también por esta parte de buscar siempre el equilibrio. Hay una parte en la parte de arriba, atrás, en la parte amarilla, que tiene que ver con la sabiduría, y dos columnas, un poco muy parecido como estaba la sacerdotisa, que están como dos columnas y una manta. Bueno, aquí esta manta está mezclada con el color como morado. Si lo puedes observar, te vas a dar cuenta que hay un tinte ahí medio lila, medio violeta, y el violeta siempre tiene que ver mucho con la parte de la conexión divina. Entonces, hay que entender un poco esta carta, de dónde puede estar viniendo el significado, porque principalmente tiene mucho que ver con la parte de la justicia, pero la justicia divina. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ver con la ley de causa y efecto, tiene que ver cómo tratas a los demás, te van a tratar a ti, eventualmente va a pasar. Entonces, de alguna manera esta carta cuando sale nos viene a recordar, hey, nada más recuerda que si la hiciste bien y la jugaste bien, la vas a ganar porque te corresponde por derecho divino. Independientemente de que a veces las leyes en el mundo no sean justas. Te está diciendo, hay alguien o hay algo divino que te está observando tus actos y de alguna manera si tus actos han sido dignos, han sido buenos, vas a recibir lo mismo. Es importante señalar esto porque después es como que sale la justicia en una lectura y tú dices, bueno, entonces voy a ganar un juicio. Pero si tú estás jugando lo chueco, si estás siendo tú la persona que no está haciendo las cosas de manera responsable o de manera justa, vas a perder. O sea, la justicia es una carta que sale para decirnos va a ganar el que esté actuando de la manera correcta. Otra de las cosas es la invitación, digámoslo de esa manera, a actuar con responsabilidad. De alguna manera, cuando este arcano sale, nos hace cuestionarnos mucho la forma en cómo estamos actuando en el mundo y lo que estamos esperando recibir a cambio. Y si nosotros estamos tomando las riendas de nuestro caso,
el que sea que estemos consultando. Finalmente, esta es una carta que suele aparecer por la mayoría de las veces en asuntos que tengan que ver con rollos legales, ¿no? O sea, puede irse a la parte mundana, la parte de la justicia de los seres humanos, y entonces si es así, cuando la carta está al derecho, nos puede estar hablando de una persona que está recibiendo, por ejemplo, un fallo a favor. Decía, si tú hiciste las cosas correctas, ten la confianza de que esta carta te está diciendo todo va a salir bien para ti. Estoy de tu lado, te voy a dar la razón. Entonces, en cualquier caso, por ejemplo, si consultamos algo de trabajo, te dicen, firmas un contrato eh, o te dan ese fallo a favor, tienes una recompensa, de alguna forma a lo mejor te extienden el contrato, las cosas están saliendo bien. A manera legal, por supuesto, esta carta del derecho nos está haciendo una confirmación total y absoluta de que las cosas están bien. Cuando hablamos de asuntos del corazón, a veces esta carta suele significar la seriedad que está empezando a tomar la relación. Ojo, en muchos de los casos suele significar así de manera muy literal un matrimonio civil, pero en otros casos podría estarnos hablando también de la seriedad que toma. O sea, es decir, a lo mejor era una relación más free y sale esta carta cuando preguntas de amor y entonces te está diciendo, ok, la relación va a empezar a tomar un sentido más estable o más en serio. Es decir, ya te va a presentar con los papás o vete a saber. O sea, la cuestión es que ya el estatus de esa relación amorosa mejora. Ahora, ¿qué pasa cuando esta carta sale invertida? Bien, te la voy a poner así. Recordemos que las espadas cuando salen de cabeza hay algo que están cortando y eso que cortan sangra, eso que cortan duele. Entonces, por supuesto que te está diciendo, si recuerdas aquella ocasión en la que hiciste las cosas en contra de otro, le fallaste a otro, traicionaste a otro, bueno, ¿qué crees? Te toca pagar. Esta carta sale invertida y te está diciendo es tiempo de pagar las cuentas pendientes o si es que estamos hablando a nivel personal. Recordemos que muchas de las veces en la interpretación los arcanos mayores tienen que ver con nosotros. Entonces te dicen, acuérdate de esa parte, acuérdate que no siempre fuiste o actuaste de la mejor manera. De alguna manera hay un juicio moral aquí, sí, sí, sí hay, pero también una cuestión divina y todo lo que sembramos lo cosechamos, para bien o para mal. Esta carta te está haciendo recordar que no hiciste, si es que estamos hablando a nivel personal, que no hiciste en un momento dado las cosas bien y ahora te toca rendir cuentas. Pero si estamos hablando de otras personas, por ejemplo, si hablamos nuevamente del caso legal, bueno, es muy claro que este caso te está diciendo, a ver, aquí hay mano negra metida en el caso, es probable que haya abogados corruptos, un tipo de redacción de letritas pequeñas abajo del contrato que no leíste antes de firmar o que tienes que prestar mayor atención antes de firmar. De alguna manera la justicia, dependiendo en el tiempo en el que aparezca, te podría estar sirviendo como una advertencia. O sea, es decir, a ver, con ese abogado no trates, con ese juez no hagas tratos, con tu ex marido o con... en este momento no vas a llegar a acuerdos favorecedores para ti. Porque también, obviamente, si estamos interpretándolo con alguien más, nos está hablando que no están siendo justos con nosotros o que las cosas no están saliendo bien legalmente para nosotros a pesar de que estamos haciendo las cosas lo mejor posible. En muchos de los casos, a veces simplemente la justicia invertida nos puede estar hablando de una persona que es en extremo perfeccionista y esto, lejos de agilizar las cosas, en cualquier ámbito de nuestra vida, lo que hace es entorpecerla o alentarla, ponerle como un poco de tensión a la situación por el hecho de ser exageradamente meticuloso para checar ciertos puntos. Por supuesto que tiene que ver con la intolerancia, con complicaciones en algún trámite, el retraso de no va a salir la pensión cuando lo querías, no se va a resolver la casa que querías comprar en el momento en el que lo estás queriendo hacer. De alguna manera te está avisando que hay ciertas cosas que tienen que ver con la claridad y con la equidad y no está siendo equitativo.
Hay una parte que tiene que ver con abuso de poder, puede ser, dependiendo de la persona con la que te estés presentando, que te esté diciendo no están siendo equitativos contigo o te están dando mucho menos de lo que te mereces en un trámite o en una liquidación, por ejemplo, en tu trabajo. Por otro lado, como esta es una carta de equilibrio, estamos viendo ahí la báscula, si hablamos de asuntos de salud, muchas veces tiene que ver con una descompensación de vitaminas o de minerales o cosas que tengan que ver con irte a hacer unos estudios de sangre y las cosas salgan dispares. De alguna manera hay algo que está muy alto, algo que está muy bajo, claramente está hablando de la falta de equilibrio en la salud física de una persona. Ahora, por otro lado, si lo hablamos, y yo sé que en otras ocasiones les he estado hablando, les he estado mostrando el tarot de la nueva visión, pero bueno, en este caso, honestamente es que ya no encontré nada que pudiera aportar este tarot y por eso lo eliminé de los videos, pero sí te voy a hablar de lo que tiene que ver cuando esta carta te sale como oráculo. Lo he mencionado, creo que hay una parte en la que te está haciendo recordar y decir, a ver, mis actos, mis pensamientos, las cosas que digo, están siendo en concordancia con lo que quiero recibir. Si de alguna manera analizo, y creo que esa es una parte cuando te lo pregunta como meditación, es como, a ver, déjame ponerme a analizar claramente qué es lo que estoy dando a otros y si eso está en concordancia con lo que yo quiero recibir de los demás, porque si no, de otra manera vas a tener que cambiar tus pensamientos, tus actos y te decía, hacerte responsable de la situación. Cuando te sale hablando en cuestiones de amor, te está diciendo, sí, las cosas van en marcha, van en serio, van muy puntuales y van enfocadas en muy buen camino porque está equilibrado, ¿no? O sea, de alguna manera no es una carta propiamente que nos hable de amor, pero sí, si te sale como oráculo, te podría estar dando ese consejo. Finalmente, si es una carta que te está hablando de sugerencias, qué puedo hacer, qué decisión debo de tomar, y te sale esta como carta del día, como carta de oráculo, te está diciendo de alguna manera, tienes que ser responsable tú de lo que está sucediendo en tu vida. Este es un momento para dejar de echar culpas a otros, para dejar de responsabilizar a los demás por lo que me está sucediendo o qué fea es la vida conmigo. Más bien es, a ver, ¿cómo estoy viendo yo la vida? ¿Cómo me estoy aventando ese discurso en la cabeza? ¿Cómo me estoy hablando a mí mismo? Que tiene que ver con lo que repercute afuera. Esta carta es una carta que te está viniendo a decir, a ver, si las cosas no te están saliendo bien en tu mundo real, en tu cotidianidad, analiza de manera interna por qué está pasando así, porque nadie más es responsable de esto. Entonces, me gusta mucho la enseñanza que da la justicia. De alguna manera pareciera que es una carta que, bueno, habla por sí misma. A mí me parece que por eso no había como mucho que hablar de ella y ya ven, siempre me extiendo. Pero bueno, espero que te haya servido, que hayamos hablado de Arcano número 11 y siempre recuérdalo de esa manera. Esta justicia no es tan terrenal. De alguna manera está representando un número divino. Ahora sí es importante señalar que en el tarot de Marsella lo vas a ver invertido, ya lo había comentado. Invertido me refiero a cambiado los lugares. Del número 11 aquí en tarot de Marsella aparece la fuerza y en Rider White fue en el número 8. Entonces, bueno, solamente para hacer esa pequeña observación. Y nada, nos vamos a ver en la próxima emisión con El Colgado. Me dio mucho gusto saludarte, te mando un fuertísimo abrazo, espero que no se me haya pasado nada de información. ¡Chao!